buenas noches a todos. Bienvenidos a este live que tenemos para ustedes el día de hoy, en donde vamos a estar compartiendo un tema sumamente interesante, apasionante, que es el tema de la desprogramación, no solo de creencias, sino al final también de sentimientos y emociones. Yo sé que todos ustedes, en algún momento, los que andamos en este camino de espiritualidad, de despertar de conciencia, hemos visto o hemos escuchado hablar sobre la desprogramación de creencias, ¿ok? Pero muchas veces no hemos escuchado hablar sobre la desprogramación de sentimientos y emociones propiamente. Y es que cuando hablamos de desprogramación de creencias o creencias limitantes propiamente, que digamos, lo que finalmente uno procura desprogramar, hay, digamos, tres tipos de creencias limitantes, donde estamos hablando que es creencias por capacidad, creencias por posibilidad y las creencias por merecimiento. Entiéndase, capacidad es algo que yo no puedo hacer, por más que intente, no lo logro. Posibilidad donde yo creo que las circunstancias externas me van a impedir el poder realizar metas, sueños, en fin, cualquier cosa que yo desee, o bien por merecimiento. Algo pasó en algún momento y yo no me creo merecedor para poder tener cualquier cosa, para lograr avanzar en la vida, para poder crecer, para poder gestionar diferentes cosas. Entonces, estas creencias que usualmente se nos implantan, no solamente desde niños, sino que venimos por epigenética, y como lo vamos a estar conversando ahora, a nivel social, a nivel cultural, estas creencias se van o vienen ya impregnadas prácticamente en nuestro ADN. Ahora bien, estas creencias limitantes siempre van a ir de la mano de emociones y sentimientos que nos van a reforzar estas creencias. En otras palabras, las creencias las vamos a guardar, por decirlo así, en el disco duro que es nuestro cerebro. Pero toda creencia limitante que nosotros tenemos siempre va a responder a una emoción. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Poder hacer esta desprogramación siempre va a estar unido a diferentes sentimientos y esto siempre va de la mano de algún evento programante. Entonces, ¿cómo logramos ir trabajando esta desprogramación de creencias? ¿Cómo logramos trabajar esta desprogramación de sentimientos? ¿Desde dónde viene esto? Es decir, ¿se han puesto ustedes a pensar estos sentimientos, estas emociones, estas creencias limitantes que nosotros tenemos, desde dónde vienen? Muchas veces han pasado por generaciones. ¿Quién se la enseñó a nuestros padres, a nuestros abuelos? Bueno, precisamente el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre este tema y lógicamente, pues, Benny, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, aquí, Larry, desde el puerto de San José, en Guatemala, transmitiendo para todos. No, pues la envidia, hoy estás en playa. Ok. Benny, hablando de creencias y de sentimientos limitantes y estos que, como lo hemos conversado en diferentes cursos y charlas que hemos dado, eh, ¿cuál es el origen? ¿Por qué nosotros, si estamos hablando que somos seres divinos, ¿verdad? Y aquí ya manejamos y vamos a partir del hecho que todos tenemos este concepto que manejamos, que somos seres espirituales, que venimos y somos fractales con el universo, es decir, somos seres divinos como tal. ¿Por qué siendo seres divinos y por lo tanto teniendo este potencial de divinidad, vivimos tan en carencia en todas las áreas? Ya, primero que todo quisiera explicar algunos detalles importantes, y es que no es tanto que sean creencias limitantes como se ponen. Ese es un término que a mí en lo particular no me gusta utilizar mucho en cuanto a ideas limitantes o no. A mí lo que me interesa que comprendamos es el origen de nuestras creencias, o sea, por qué creemos lo que creemos, por qué le damos peso a ciertas ideas o a otras, de dónde las hemos sacado. La idea de la humanidad como tal, o sea, si queremos hablar, por ejemplo,
de buscar una excelencia universal, uno lo que intentaría entender es, yo quisiera tener o estar fractal o armónico con las creencias del universo. Es decir, esta mente creadora, esta mente que armoniza todo, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Es decir, la idea del amor universal es crear esa similitud psicológica con la mente del universo. Entonces, hay ideas que nos han ido colocando a nosotros para irnos desviando a nosotros de esa armonía con esta mente universal. De nada nos sirve, por ejemplo, estar muy bien adaptados a una sociedad o a una cultura donde dice, mire, estos son nuestros valores, estos son nuestra cultura, etc. Pero la pregunta es, ¿esto es lo que nos va a empoderar, lo que nos va a hacer evolucionar, lo que nos va a conectar con esta mente universal para desarrollarnos divinamente, para sacar el potencial divino? Entonces, la idea es, ¿cuáles son las ideas o la psicología de la mente divina, por un lado, y por el otro lado, entender qué creencias o qué valores nos han ido imponiendo culturalmente, históricamente o socialmente a cada uno de nosotros? Porque algunas ideas pudieran parecer, por ejemplo, no tan limitantes, pero puede que no sean fractales con el universo. Entonces, en la búsqueda de la espiritualidad, y esto es lo que es importante entender, es que en el contexto de la armonía universal y de la búsqueda de la espiritualidad, lo que estamos buscando es crear esa similitud de pensamiento con el universo para que todo nos pueda fluir y para que todo, de manera sin tanto esfuerzo, sin estar luchando tanto, las cosas se nos vayan dando y se vaya armonizando. ¿Qué es lo que nos ha pasado con todo esto? Y es de que estos sentimientos y estas emociones, nosotros las queremos desprogramar cuando vemos que no nos dan el resultado que estamos buscando, o sea, cuando no nos estamos obteniendo los resultados que todos quisieran tener en algún momento. Entonces, para este estudio y para poder comprender, no lo podemos decir otra vez al criterio de cada quien, sino que tenemos que empezar a estudiar la historia, de dónde salieron las ideas, de dónde salieron las creencias y por qué en nuestra cultura nosotros las validamos. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo muy importante de todo esto es las ideas que tenemos, por ejemplo, respecto al matrimonio. Estas han ido variando respecto a la cultura, el tiempo y las sociedades. Y en cada una de ellas, por ejemplo, cada una de ellas se le coloca y dicen qué es lo correcto o como Dios manda. Y la pregunta es, ¿y cuál de todas estas sería realmente la manera fractal? ¿O son válidas todas? ¿O por qué yo siento ciertas disonancias cognitivas con una o favor por otras? ¿Qué es mejor en todo esto? ¿O qué es lo que más nos conviene? ¿O qué es lo que psicológicamente nos va a dar estos resultados? Entonces, cuando uno empieza a analizar todas estas culturas, la idea es, mire, ¿y de dónde salió lo que creemos? O sea, ¿de dónde como cultura nosotros sacamos esto? Y es una cosa muy importante para toda la humanidad. Es decir, si yo creo algo, creo que debiera tener yo el mejor acceso y el mejor conocimiento de saber por qué creo, de dónde lo digo, por qué lo digo. Y claro, cada quien puede creer y cada quien va a creer de acuerdo a su entendimiento y a su conocimiento. Pero si yo puedo darme la oportunidad de investigar de dónde vienen mis creencias, de dónde vienen lo que yo creo, pues lógicamente yo voy a poder saber si les quiero seguir dando valor o no les quiero seguir dando valor a estas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, dice la gente, mire, yo creo que hay que llevarle dinero a Dios a una iglesia para que Dios me bendiga. ¿Ok? Fabuloso. Mire, ¿y qué pasa si investigamos, estudiamos hace cuánto o desde cuándo o de dónde salió esta idea que si yo le llevo una cantidad de oro o le llevo una cantidad de dinero en algún templo específico a Dios, Dios va a venir y me va a bendecir, por ejemplo?
Entonces viene otro y te dice, no, es que fíjese que este Dios que le dijeron no es el correcto, sino que es el otro, y el otro es el que sí le va a bendecir si le lleva a usted este tipo de sacrificio, ¿ok? Independientemente de tratar de imponer o hacer proselitismo hacia alguna de las ideas, el permiso y la oportunidad que nos tenemos que dar nosotros es, ¿y qué tal si averiguamos sin fanatismos, sin deseo de imposición de nada, y el simple hecho de averiguar de dónde salieron las ideas? ¿Ok? Por ejemplo, una vez oí a una persona hablar de una plática donde dijo, ustedes saben que el concepto de la Trinidad se lo tiraron de plumazo en un concilio. Y dijo, ¿cómo así? Sí, dispusieron que eso era así y lo tiraron. Dice, aquí están los documentos. Y dice, pero es que yo soy católico. Dice, sí. Y otra vez, tú puedes serlo y no serlo, no importa. El punto es que yo tengo que saber, puedo saber, de dónde salieron y quién dispuso de esto y qué es lo que yo creo y por qué creo estas cosas. Entonces, desprogramar nuestras creencias implica estudiar el origen de ellas y por qué emocionalmente yo lo creo. Por ejemplo, ¿existirá un infierno donde Dios te va a mandar si pecaste? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que según varias religiones, tus pecados pueden ser unos u otros. En una no puedes comer cerdo, en otro no puedes beber cerveza, en otra no puedes tomar café. Entonces la pregunta es, en realidad, ¿por cuál de los tres Dios se va a enojar y te va a mandar al infierno? O sea, ¿por cuál de los tres? ¿Por los tres? Como me dijo una vez una persona, ¿sabe que yo mejor cumplo todas para evitar cualquier problema? O sea, porque a fin de le digo yo, no se trata de eso. Me curo en salud, diría. Salud. Pero en realidad, ya con un espíritu de paz, con un espíritu de amor, es, mire, ¿y qué pasa si vengo yo y nos damos la oportunidad de estudiar cuándo se dijo esto, por qué se dijo, en qué momento se dijo, quién dispuso esto, por qué en tal religión o en tal cultura dicen que esto es lo correcto, dicen que esto es, y sin ánimo de convencer y sin ánimo de contrariar y tampoco sin ánimo de competir o de ridiculizar a nadie, es simplemente el espíritu y el deseo individual de decir, mire, ¿por qué creo lo que creo? ¿Y de dónde salió lo que yo creo? O sea, ¿de dónde surgen estas ideas? ¿Para qué? Para poder tener yo esta solvencia de decir, mire, quiero creer esto, o yo me adhiero a este lineamiento, o me pego a este lineamiento porque también estoy de acuerdo con su origen. Y ahí tú serías libre de creer y estar de acuerdo. Pero la imposición de que porque está escrito en un libro sagrado, porque alguien lo dijo, porque esto es la tradición, porque así nos contaron, entonces ahí es donde ya no somos libres de creer y caemos en lo que se llama la fe ciega. Y el problema con esto es que esto nos va a crear a nosotros sentimientos de culpa, vergüenza, temor, en muchos de los casos. Y ¿cómo vamos a salir nosotros de esto? ¿Ok? Aquí es donde surge la necesidad de poder estudiar la historia. Y algo que yo le digo siempre a la gente es, mire, estudiar la historia y estudiar los orígenes de muchas de las creencias es una arqueología espiritual lo que estamos haciendo. ¿Ok? Porque es hasta donde tenemos información, hasta donde conocemos, hasta donde podemos analizar y cotejar. Por eso que yo soy un poquito delicado con esto, de decirle siempre a la gente, mire, este conocimiento que les vamos a transmitir es hasta donde tenemos información, hasta donde la hemos conseguido, hasta donde la hemos analizado, hasta donde la hemos cotejado y armado. Y como siempre estamos en este estudio y como siempre estamos trabajando en esto, entonces lo que explicamos hoy con alguna idea puede que más adelante con mejor información se afine, se aclare o inclusive se voten ciertas ideas. ¿Ok? Entonces, por eso decía Jesús que la verdad o el conocimiento te hará libre. Entonces, la invitación que nosotros estamos planteando es, yo no puedo desprogramar ideas, creencias, sentimientos y emociones hasta que yo no valore, evalúe y me dé la libertad
personal de darme un poco de tiempo para poder ver de dónde salen estas ideas, de dónde salen estas creencias. Y si estoy de acuerdo con ellas o si no, que ese es el acto fundamental del universo. Por ejemplo, si estudiamos la psicología divina, con todo lo que hemos estudiado geometría sagrada, entendemos que la libertad es el primer principio de la mente divina. Es decir, nadie está supuesto a obedecer a la fuerza, a someterse porque sí, o a que le impongan una creencia o una idea que él no está consciente, que él no sienta que es de su valor, es de su interés y que yo la quiero porque sí. ¿Ok? Entonces, y que tengo derecho también a cambiarla, a modificarla. Es decir, mire, yo antes creía tal cosa y ahora ya no. O sea, poder también tener esto. Ahora, para ello tenemos que estudiarlo. Y algo que a mí me ha impactado mucho en el estudio de todo, recuerden que yo empecé estudiando como pastor evangélico, estudié en colegio católico, iglesia evangélica, después tuve estudios rabínicos, después cabalísticos, ahora estamos en geometría sagrada y hemos ido evolucionando a medida que vamos entendiendo mejor todas las cosas. Entonces, algo que a mí me ha impactado mucho en todo este camino es el origen de nuestras creencias. ¿Ok? O sea, de dónde se originan las ideas que nosotros las valuamos emocionalmente como algo por lo que damos la vida. ¿Ok? Para mi sorpresa, porque he tenido disonancias cognitivas muy fuertes en este camino, he encontrado que muchas de las creencias que nos han dicho son inventadas y que son colocadas con sistemas de control para nosotros. Sí, Larry, dime. Sí, entonces, como primera y algo importante y que acabas de mencionar hace unos minutos, vamos a ir quitando el concepto de creencias limitantes para empezar a buscar lo que son creencias fractales. Y eso es algo muy importante, porque nosotros muchas veces nos guiamos con las creencias limitantes como base, por eso arranqué por ahí precisamente, pero lo que vamos a buscar es como, básicamente como un blueprint, mapa, por decirlo así, un plano, y ese plano que es la divinidad o la forma en que el universo, digamos, materializa y se mueve, las características, digamos, fractales del universo, esas van a ser nuestra guía para nuestras creencias, sentimientos y emociones. Exactamente. Recuérdate que para los que no están familiarizados con las palabras fractalidad, similitud de pensamiento. En la primera ley hermética te dice que todo es mente y que hay una mente divina y que Dios es mente. Y si tiene mente, tiene que tener una psicología, es decir, una manera de pensar y de sentir. El objetivo original de la espiritualidad era que mi mente se acoplara a la mente que creó el universo completo. ¿Ok? Por ejemplo, decir, errar es de humanos, perdonar es divino. Por ejemplo, aquí hay un problema, porque el universo lo que hace es decir, no, cálmese. Usted es hijo de Dios, usted tiene que ser un fractal de Dios. Es decir, usted tiene que sentir, pensar igual que Dios. Entonces, si Dios es amor, usted tiene que ser amor. O sea, si Dios piensa con ciertas ideas de amor, no es decir, Dios es amor, pero yo soy pecador. No. Si Dios es amor, entonces eso es el blueprint, eso es la estructura a la cual yo tengo que aspirar y a la estructura a la cual yo me voy a fractalizar. Es decir, yo tengo que comportarme, actuar en esta similitud. Pues decir, errar es lo adecuado, no. Yo soy también un hijo de Dios, yo soy un fractal y mi vocación es que acercarme a esta similitud de pensamiento. Entonces, lo que vamos a buscar son creencias fractales con el universo. Pienso como piensa la creación, pienso como piensa la divinidad, pienso como piensa la mente divina. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde voy a fluir
ahí es donde voy a crear, ahí es donde voy a manifestar la vida que todos buscamos. Como humanidad todos queremos el amor, la honestidad, la belleza, la concordia, la prosperidad, todos queremos eso. Pero pareciera que se nos escapa de la mano y pareciera que esto es una lucha por buscarlo, por tenerlo, y nos peleamos en todo esto. Y una de las cosas súper interesantes de todo esto es la parte que me interesa poder compartir con todos hoy, y es, en algún momento de la historia, la humanidad entendió que la espiritualidad era buscar la similitud con la divinidad. En algún momento perdimos esto. En algún momento pasó algo en nuestra historia donde perdimos este norte, donde perdimos esta idea. Y lo más interesante de todo esto es que en la historia escrita que tenemos en las tablas sumerias, que es de donde todas las universidades te dicen que la historia empezó en Sumeria, y es de donde marcamos estas tablas, resulta y dice que hace 500.000 de años, o sea, que realmente pareciera mucho, pero realmente es un periodo muy corto en la historia de la humanidad, vienen estos señores Anunnaki a la Tierra y ellos instauran un sistema de gobierno y de control sobre la humanidad. ¿Ok? Hacen un reseteo en ese momento e implantan la idea de que los hombres son siervos de los dioses, entendiéndose ellos como los dioses. Esto es copiado, colocado de generación en generación, y esto lo que se le llama es el desempoderamiento de nuestra divinidad. Porque tiempo atrás de esto estaban los atlantes. Y los atlantes, que era una cultura que existía previo inclusive a los Anunnakis, ellos explicaban a los mañeles, decían, no, mire, usted lo que tiene que entender y su evolución, porque usted es un ser divino, es usted se va a ir haciendo en su mente, en su psicología, en sus emociones, cada vez más afín, más igual a la fuente, le llamaban ellos, al origen, a la mente universal. Entonces, tú en vez de ser un siervo de Dios, por ejemplo, adoptabas las características, las cualidades de este ser divino. Por ejemplo, decimos, mire, ¿qué nos falta en el mundo? Amor. Y dice, pero Dios es amor. Entonces la pregunta es, ¿y usted puede ser amor? ¿Yo puedo ejercer ese amor? ¿Yo puedo encarnar ese amor y ser también yo esta divinidad? Los atlantes te decían, sí, eso es el objetivo, que tú sientas, te comportes y emanes. Y algo mucho más interesante era el concepto atlante de lo que era el verbo de Dios, lo que hoy se conoce como el Cristo. ¿Ok? El concepto que hoy tenemos como Cristo es, mire, Jesús. Pero el concepto atlante del Cristo y del verbo es que decía, cada conciencia encarnada debe de convertirse en la luz para que cada persona que te vea a ti, vea a Dios. Es decir, que el contacto entre nosotros era, yo te voy a ver a ti, entiendo que me voy a relacionar con un ser divino, con un ser que ha encarnado, por eso es el concepto que ellos tenían de Dios hecho carne. Es decir, que el objetivo, fíjense, esto es interesantísimo, que el objetivo de cada persona no era decir que un personaje alcanzó ese nivel o que Jesús era un hijo de Dios o un hijo de Dios, era que todos tenemos esa vocación de encarnar esta mente, este espíritu, esta actitud. Lógicamente que a la hora yo de encarnar todo esto, mis creencias antiguas, como siervo, como pecador, como sirviente que tengo que hacer y volver, cambian y me da a mí una nueva autoestima, me da a mí una nueva concepción. Lógicamente, esto es una desprogramación total de lo que hemos creído. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros este conocimiento? Pues lógicamente abriéndonos a todo el conocimiento histórico, espiritual que nosotros tenemos al alcance, ¿ok? Porque yo solo puedo hablar de lo que tenemos algún tipo de evidencia, de lo demás podría analizar y pensar y dar alguna opinión,
pero yo trato de basarme en lo que por lo menos tenemos alguna información. Entonces, fíjense, el concepto Atlante antiguo era, todos tenemos que comportarnos amorosamente. Es decir, toda la vocación del humano es volverse un ser divino. De repente, vienen los Anunnakis, pasan N cantidad de cosas que no voy a explicar en este momento porque no es el lugar ni tengo el tiempo. Ellos colocan en la humanidad un nuevo chip. ¿Ok? Y le dicen al hombre que ahora ellos van a ser siervos de Dios y que en vez de que el hombre se valúe a sí mismo por su capacidad de amar, por su capacidad de ser como Dios, ahora su valoración va a ser en su capacidad de servir a los dioses. Y esto cambia por completo el chip de la humanidad. ¿Ok? Sí, dime. Con lo que estás diciendo, prácticamente, bueno, antes de todo, si los que nos están escuchando ahorita en vivo, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer al chat. Y con mucho gusto, en la medida que podamos, las vamos a responder. Si no la logramos responder, les prometemos hacer otro video por aparte y publicarlo en nuestro canal de YouTube para evacuar las preguntas que puedan tener. Básicamente, Benny, entonces, con lo que estás diciendo, todas las creencias que nosotros tenemos ahorita y que vienen de estas estructuras, entiéndase, sociales, religiosas, económicas, culturales como tal, inclusive el mismo concepto de espiritualidad que en muchas ocasiones se ha vivido o vivimos en algún momento de búsqueda de abundancia, de salud, de dinero y amor como una medida de que de evaluarme si estoy espiritualmente bien, voy a tener eso, prácticamente estamos o seguimos dentro de estas mismas estructuras de control. Sí, es que el problema con la estructura Anunnaki es que nos despojaron de nuestros niveles de amor y de nuestros niveles de conciencia, nos los quitaron y nos pusieron en carencia. ¿Ok? Entonces ellos generaron un sistema piramidal de control, que es la famosa pirámide que todavía vemos. Todos están familiarizados con la pirámide y el ojito que está arriba, ¿verdad? ¿Ok? Ese ojito que está en la parte superior de la pirámide es un símbolo Anunnaki. ¿Ok? Y ese ojito se lo debemos a Enlil, donde él decía que él era el ojo que todo lo ve. ¿Ok? Y él lo que estaba tratando de hacer con la humanidad es decir, miren, aquí nadie se me escapa porque yo los tengo controlados a todos. O sea, yo estoy supervisando al mundo entero. O los que vieron El Señor de los Anillos se recordarán del ojo de el Mordor, cabalmente igual. Y este era un concepto de decir, ustedes me reportan a mí, ustedes no están para buscar su propia felicidad o buscar su propia evolución, porque su trabajo es servirme y los voy a tener controlados a todos. O sea, yo los voy a controlar. Entonces, esto nos quita a nosotros nuestra libertad interior y nuestra libertad absoluta de evolucionar y nos pone en este sentimiento de me están viendo, me están controlando, este achicamiento energético de que tengo que ocultarme porque, cuidado, me porto mal, porque me castigan o porque me lo hacen. Entonces, para mí, de lo que más me ha transformado mi manera de entender y de pensar es lo que se llama la historia Anunnaki, que es esta historia profunda de las tablas sumerias, que la mayoría de las tablas tenemos apenas 100, 110 años de haberlas conocido y un poquito menos de haberlas traducido, y mucho menos que se han dado a conocer. Entonces, cuando uno se da cuenta de dónde surgen las ideas, de dónde surgen las creencias, de dónde a nosotros nos han puesto a decir su más atento y seguro servidor y a sentirnos orgullosos de ser tu más atento y seguro servidor, en vez de decir yo te amo y entender y definir el amor, es decir, tienes una persona que te ama, o sea, que es otro espíritu a achicarte, sí señor, sí señor, ¿ok? O sea, que son dos espíritus totalmente distintos. Cuando uno entiende de dónde viene esto, en qué momento en la historia se definió y se dijo,
vamos a cambiarle a la gente esta idea. O, por ejemplo, cosas a nivel sexual. Cuando el sexo era visto como una energía espiritual, como el poder creador del universo, y nos lo redujeron a decir, no, el sexo es únicamente para procrear hijos. Y cualquier otro uso que se le dé a eso es pecado, porque el sexo es solo para procrear. Pero antes, el sexo era la energía por la cual el universo creaba, yo sanaba, tenía poderes, tenía milagros, porque es la energía de la vida a todo nivel, y de repente fue reducida a una actividad netamente de procreación, y que cualquier otro abordaje que se haga es malo, es pecaminoso, tengo que avergonzar de él, y creamos una sombra profunda. La pregunta es, mire, ¿y en qué momento pasó esto? O sea, ¿en qué momento y por qué una actividad divina, universal, de repente se degradó, se arruinó, se prostituyó? ¿Por qué ahora es un tema de sombra en nosotros? Que diríamos, me gusta, pero me asusta, que tenemos esta energía, pero por otro lado, pareciera como que la tenemos metida y como que algo salió mal y como que algo está mal con todo esto. ¿Qué pasó? ¿Quién nos cambió esto? ¿O por qué nos lo robaron? Cuando uno ya se acerque, se da la libertad de decir, abordemos el tema con seriedad, sin prejuicios, y te das cuenta que el objetivo fue minimizarnos y que nos trataron como ganado, literalmente, y el argumento era, a un toro no le puedes poner el yugo, a un buey sí. Y la diferencia entre toro y el buey es que el buey es un toro castrado. Entonces, dijeron, a la humanidad, si no les quitamos y no les arruinamos su sexualidad, no los podemos dominar. Y cuando uno ve que alevosamente nos hicieron esto para podernos dominar, entonces uno empieza a decir, wow, creo que tenemos que volver a revisar, a entender y a ver de dónde salen estas ideas y quién dispuso esto en primera instancia. Entonces, cuando uno encuentra estas verdades, resulta lo que siempre se ha dicho, la verdad te hará libre. Entonces yo me voy a poder dar la libertad de poder evaluar por mí mismo, y otra vez, porque como el objetivo de la libertad es, mire, yo quiero seguir teniendo miedo de mi propia sexualidad, quiero seguirlo sintiendo como algo que es pecado, y creo que solo sirve para procrear gente. Pero usted ya entendió que se lo robaron, se lo quitaron, ya lo, sí, ya lo entendí, ok, fabuloso. Usted es libre, ya tiene el conocimiento, ya tiene la información. ¿Qué va a hacer usted con esto? Ya es asunto de cada quien. ¿Cuál es la postura que tenemos en geometría? Yo les voy a dar la información, el conocimiento, y usted va a ver qué hace con él. ¿Ok? O sea, cada quien es libre, porque esto no es una religión donde se le va a imponer a alguien, tiene que creer, tiene que hacerlo. Esto es lo que hemos entendido. Expóngalo, siéntalo, analícelo, digiéralo, pero sea libre de entender. Y estoy dando ejemplos de cuestiones, porque esto va muchísimo más allá. ¿Ok? Es decir, cada creencia y cada estructura social está grabada en estas historias. Por ejemplo, el racismo, que es uno de los problemas que todavía se habla de esta manera, es de dónde viene, por qué viene. Los problemas de jerarquías sociales, o sea, por qué tenemos estas divisiones sociales actualmente y por qué nos vemos así como superiores, inferiores, el ego, por qué el white supremacy y todo esto. Cuando uno ya analiza de dónde salió, por qué salió, de dónde surgió, dice uno, wow. O sea, esto no lo impusieron. Esto lo desarrollaron con objetivos particulares para tenernos en pleitos, divididos, rechazándonos y peleándonos. Entonces, el abordaje de la historia Anunnaki y de la historia es muy importante porque nos va a dar una base para ser libres.
y saber por qué creo lo que creo. ¿Ok? Y otra vez, no es que tengas la obligación de querer cambiar tus ideas, tus sensaciones o tus sentimientos. Cada quien que quiera como quiera, eso es parte de la libertad. Pero nuestro trabajo, mi deseo, ¿cuál es? Poderles dar a las personas una información que nunca se les ha dado, ¿ok? Que ha sido vedada por los sistemas de control cabalmente, y abrirlo para que podamos reevaluar por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué vamos a una iglesia a cantar los domingos? ¿Quién dispuso que Dios necesita eso, por ejemplo? O sea, ¿quién dispuso eso? ¿De dónde sacamos estas ideas? ¿Por qué Dios es un viejito barbudo que parece un Anunnaki cabalmente? Porque, bueno, Dios parece un viejito barbudo, no parece un viejito barbudo, porque a la larga es un Anunnaki. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a entender la historia, lo que va a cambiar es tu realidad. Una de las cosas interesantes y no entrando digamos, en mucho detalle, porque pues este tema es súper vasto si me voy por ahí, pero hoy por hoy ya hay estudios científicos que se conoce que nosotros en el cuerpo tenemos 3 cerebros. El cerebro, nuestra mente como tal, que tiene millones de neuronas, el corazón, que tiene aproximadamente 40,000, bueno, nacemos con 80,000, y los intestinos, que tienen alrededor de 200 millones. Eh, Todas estas, digamos, en cada una tiene sus funciones. Y la parte interesante que mencionas ahorita es que al conocer la historia, al conocer este plano y guiarnos no por un dogma, no por lo que nos digan que es lo correcto, como lo decías, en geometría no decimos es esto lo que hay que hacer, sino se da la información para buscar esta fractalidad, o sea, esta similitud con la conciencia divina, nos va a permitir hacer un autoanálisis, yo diría que diario, de cuáles son nuestras creencias, saber qué es, qué nos genera molestia, qué nos genera incomodidad, e inclusive podernos revisar a nosotros mismos desde dónde estamos actuando, guiados ya por este plano. Entonces, el punto con esto es que el conocimiento, como lo decías al inicio, el conocimiento y la información y la verdad nos va a hacer libre. De ahí la importancia de tener este conocimiento para uno poder estar haciendo esta revisión constante de nuestras creencias con esta similitud del universo. Sí, y a la larga, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Si no resolvemos nuestra historia, si no resolvemos de dónde surge, no vamos a poder saber si estamos o no de acuerdo con lo que nos han impuesto. Por ejemplo, ¿qué es la educación prusiana y la educación napoleónica? La educación prusiana y napoleónica tiene su base en decir, yo quiero controlar que los pocos controlen a los muchos. Y para eso, el objetivo de esta educación es poner desde temprana edad mis creencias en sus mentes para que ellos crean que sus creencias son de ellos. Y de esta manera, ya controlar tu conducta creyendo que son tus ideas, tus valores, lo que tú quieres, sin darte cuenta que esto fue impuesto y fue creado con fines específicos, que era poder controlar a las masas. ¿Ok? Entonces, básicamente, la idea Anunnaki, la idea de toda la historia es ir estudiando, ir viendo en qué manera, en qué punto se nos colocaron creencias que hoy creemos que son verdades inamovibles del universo, verdades absolutas, que no lo son. Es decir, que alguien en algún momento en la historia no las colocó. Y sobre todo algo, que antes, todavía antes de eso, la humanidad tampoco las creía. ¿Ok? O sea, eso tampoco se creía. O sea, no todo lo que creemos hoy es lo que el universo o lo que la gente ha creído siempre o ha entendido
siempre, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas interesantes de que hoy como humanidad creemos que somos la civilización más avanzada que ha pisado la Tierra. Y resulta que no, que eso no es cierto. Han habido civilizaciones mucho más avanzadas, tanto espiritual como tecnológicamente. ¿Ok? Nosotros somos una historia que lleva 6.000 años desde el último reseteo, por ejemplo, y que nos han ido dosificando tecnología y ciencia a la medida de la conveniencia de estos sistemas de control. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene la importancia de estudiar toda la historia antigua, que es la historia que no nos contaron en el colegio. ¿Ok? Es lo que no nos dijeron que había pasado. ¿Ok? Que son los reseteos antiguos. Entonces, lógicamente, cuando uno entiende estas cuestiones, todas tus creencias van a cambiar. Todo lo que sentimos se va a transformar y vas a ser libre. Y es lo que la gente debe que te habla tanto, es que quisiéramos tener libre emisión del pensamiento, quisiéramos tener libertad de pensar, de pensamiento crítico, etcétera, pero no se puede. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar todo este lío de la pandemia, los que no se han dado cuenta que todo estaba censurado, que todo estaba manipulado, que todo era para llevarnos a un orden mundial, a una agenda 2030 y todo este asunto, entonces le digo yo, mire, ¿y por qué censuran? ¿Y por qué coartan? ¿Y por qué tanto lío? ¿Y por qué tanto troll en las redes? O sea, ¿por qué hay todas estas ideas de ir metiendo esto? ¿O por qué se está presionando la agenda LGTB, por ejemplo? ¿Por qué se le mete toda esta presión a todas estas cuestiones? ¿Esto es orgánico? ¿Esto se lo está inventando alguien? ¿Esto de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Ok? Cuando uno estudia en las tablas sumerias y te dice, hay que colocar virus y crear virus para crear pandemias, para controlar con miedo a la gente, está en las tablas sumerias, y de repente vos venís y ves lo que nos acaban de hacer, vos decís, esto como que suena un poquito... Ya lo leí antes, ya vi la película. Como que no es tan nuevo, ¿verdad? Como que esto ya viene de otro lado alevosamente. ¿Ok? Entonces viene uno y dice, ok, entonces ya no te tragas esa narrativa así nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Es a todos aquellos que deseen, vamos a empezar en el mes de junio a dar historia Anunnaki del principio, desde lo más básico de las tablas, para poder comprender nuestra historia, para no repetirla, para tener una óptica distinta de lo que está pasando hoy, económicamente, políticamente, climatológicamente, ¿ok? Porque todo esto, por ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, ahorita cuál es la nueva tendencia que hay, el cambio climático, ¿correcto? Y toda la gente hablando de fabuloso. Y te das cuenta que en las tablas sumerias te explica que había un departamento Anunnaki con nombres y todo, encargado de manipulación climática. Entonces vos decís, ¿cómo que un departamento de manipulación climática? Sí, calentaban la tierra, hacían huracanes, tsunamis, tormentas, huracanes, y vos decís, ¿que lo pueden hacer solo así? Sí, te decía. Aquí está el departamento y tenemos toda la tecnología desde hace 400.000 años para hacer todo este lío. Y por eso le decíamos y asustábamos a los humanos de que los dioses los iban a castigar con tormentas, inundaciones, y se las provocábamos. Entonces nos tenían miedo. Entonces dice uno, ok. Entonces, realmente nuestra cosmovisión total va cambiando. Y eso. Entonces, la invitación es a los que quieran tomar el curso, lo tomen, lo escuchen, lo vamos a ir dando despacio, en orden,
Ahí se puede preguntar en vivo, avanzar, caminar, y todo pues con esta mente abierta, con esta mente crítica para poder entender, saber y que la verdad y la libertad sea para todos. Una de las cosas digamos, interesantes con este tema de la historia Anunnaki es que en el momento en que, y lo hemos venido diciendo, en el momento en que yo me doy cuenta cómo funciona y cómo está estructurado el sistema en el que vivimos actualmente, nos va a permitir tener el criterio de forma personal para empezar a cuestionarnos eh, no solo, digamos, nuestras propias creencias, sino, como mencionabas ahorita con el tema de la pandemia, lo que empieza a suceder en el mundo y de esta manera poder desprogramar ya de una manera personal. A veces en el tema de este cambio, este crecimiento personal, en el momento en que uno ya empieza a tener criterio y uno empieza a autoanalizar sus propias creencias, las creencias que uno tiene a nivel personal, como lo hablamos ahora, ya no limitantes, sino que no son fractales con el amor, entonces ahí podemos empezar a hacer también una desprogramación a nivel de sentimientos, porque si si no logramos entender desde dónde vienen estas creencias, vamos a darle validez, porque y lo hemos visto, y a nivel de psicología también esto se ve, que cuando yo le doy valor a una idea, la tomo como una verdad, ¿verdad? Entonces, si yo la tomo como verdad, le voy a dar ese peso, ¿verdad? Por ejemplo, una clásica, todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Si yo les mantengo esa validez, para mí eso va a ser cierto y voy a seguir viviendo ese tipo de experiencia para hablarlo en algo, digamos, cotidiano. Pero esto lo podemos extrapolar en cualquier otra área de nuestras vidas, Ben. No, las creencias son basadas en una experiencia que nos han dado, que nos han manipulado. Y por eso, para terminar ya, realmente es estudiar creencia por creencia, idea por idea, ver su origen, ver de dónde sale, y es un camino fascinante de ir entendiendo y darnos la libertad de volver a tomar control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones. Es decir, el que estudia y el que se permite cuestionar, lo que va a lograr es retomar el control de su propia vida. En vez de que me estén manipulando y diciéndome, como decimos en Guatemala, asustándote con el petate del muerto, ¿verdad? Entonces, solo aquel que se atreve a cuestionar y con la evidencia que se tiene, pues va a poder liberarse de todas las ideas que no van, ¿verdad? Y si alguien las dice, no, yo estoy de acuerdo con eso, ¿qué? Tampoco pasa nada, ¿ok? Pero importante darte y darnos esa oportunidad. Así que termino con esto y terminamos con esto. Pueden buscar en el link, comunicarse con nosotros y estaremos abordando ya todos estos temas puntualmente, detalladamente a partir del mes de junio, donde no solamente vamos a conocer la historia, sino que nos vamos a desprogramar en la medida que cada quien lo vaya entendiendo de todas estas creencias que son sistemas de control. Sobre todo hay una parte muy interesante que es el origen de las religiones. Y ahí es donde empezamos a entender de dónde surgen, por qué salen, quién las desarrolla, con qué objetivo. Porque antes de las religiones existía la espiritualidad, que era tu contacto y tu similitud con la fuente. ¿Ok? Donde mi trabajo era reconocer el espíritu de la fuente, reconocer la similitud y convertirme en eso. La evolución se entendía como este acercamiento a mi divinidad. ¿Ok? Entonces, parte de mi interés personal es poder transmitir a todas aquellas personas que tengan en su corazón estudiar y entender ese retorno a esa espiritualidad, donde el estudio de la historia más reciente del último medio millón de años
nos va a servir como base para podernos comprender y saber dónde estamos parados. ¿Ok? Así que por mí es todo por hoy. Les dejo esta invitación y todo mi corazón. Perfecto. Para los que nos están preguntando, vamos a arrancar el curso de Historia Anunnaki en el mes de junio. Va a ser los días jueves digamos, es una secuencia de varios meses en donde vamos a estar viendo los días jueves 7 de la noche, hora de Centroamérica, para que lo tengan en cuenta. Igual el curso queda grabado para los que por tema de uso horario, pues no puedan estar en vivo y lo puedan tomar después. Nos pueden contactar por nuestro Instagram o igual en el YouTube o el correo electrónico que les va a quedar acá. Este video va a quedar también en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver o lo quieren compartir con alguien más. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta noche y no se pierdan que vamos a seguir igual abordando este tipo de temas para nuestra evolución y desarrollo personal. Así que muchísimas gracias, Benny. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias por la entrevista y todo, y a todos, mi corazón siempre. Gracias. Hasta luego, linda noche. Gracias.